qué pasa con la presión fiscal. Y para eso vamos a hablar con Guillermo Poch, él es abogado tributarista y venimos analizando, Guillermo, las diferentes variables que se dan en nuestro país en relación a lo que tiene que ver con los impuestos. Algunos candidatos que hablan, ¿no?, de la eliminación de algunos, otros que hablan de lo que pasa, por ejemplo, con la retención en relación del campo. Hablemos de lo que en realidad pasa en nuestro país en un contexto, por supuesto, global. ¿Cómo andas, Rocío? ¿Cómo va, Santiago? ¿Todo bien? Bien. Perfecto. Bueno, a ver, hoy Argentina a nivel región lo está liderando junto con Brasil. Y a su vez, desde lo que sería más amplio, no lo lidera. Hay otros países que tienen una carga tributaria más alta. Siempre se habla de los países nórdicos como, de alguna manera, países mucho más caros y que por eso Argentina resulta barato. Pero la comparación siempre hay que hacerla también con cuál es la sensación de lo que la gente recibe a cambio por el impuesto que pasó. Totalmente. ¿Sí? O sea, uno puede ir a un hotel barato y sentirse que pagó mucha plata. Y también puedes ir a un hotel muy caro y decir, che, es barato este lugar por el servicio que me dan a cambio. Hoy Argentina tiene una presión tributaria alta en la región y el común denominador es que Argentina está devolviendo pocos servicios por aquellas personas que están pagando los impuestos. Y a su vez, un adicional es que tampoco la gente, en la calle sabe cuánto está pagando realmente de impuestos, como sí sucede en otros países. En otros países se hace uno va a comprar y en la línea de cajas ve una línea que dice, bueno, impuesto al valor agregado, tanta plata. Eso en Argentina no pasa. Entonces, muchas veces la gente no sabe a ciencia cierta cuánto le está costando, al menos desde el impuesto al valor agregado, vivir en la Argentina. Se llevaría sorpresas. Guillermo, ¿habrá alguna forma, se me ocurre, de ser discrecional con el gasto, por ejemplo, del IVA? El IVA solamente puede ser aplicado a... Entonces yo sé que si pago el IVA de un alimento va a ser aplicado, por ejemplo, en un porcentaje a salud, un porcentaje a educación. ¿Se puede estipular de alguna manera? Porque si no, nunca lo ves. Y es el gran problema de la Argentina. Yo pago mis impuestos ¿para qué? Para que tenga baches en la ruta, para que no tenga conectividad, para que no tenga un buen servicio de salud. Entonces, la pregunta es, ¿podrían los impuestos ser direccionales hacia una causa? Santiago, estaría bueno que se difunda más, de alguna manera, toda la información, más allá de que exista el presupuesto y que los técnicos lo leemos, lo podemos llegar a saber, pero para la gente común, para la gente que está en la calle, caminando en la calle, claramente ya ni sabe cuánto paga de IVA en la línea o en un kiosco o en la línea de supermercados, no lo sabe, tampoco se brinda esa información que sería conveniente para la gente decir, bueno, se está gastando la plata en estos conceptos. Si uno bucea la información económica, financiera, llegaría a esa información, pero no es fácil de obtenerla o que haya un cartel que te diga, mira, en IVA se está gastando bajo tal, matriz en definitiva. No, totalmente, Guillermo. Convengamos también que la opinión pública va más destinada a criticar el pago de impuestos que a informarse, ¿no?, sobre lo cual va destinado esto. Y en relación a eso se da una discusión en este contexto que estábamos dando nosotros de un año fundamental en nuestro país porque se va a elegir presidente y hay algunos que hablan, ¿no?, de la posibilidad de eliminar algunos impuestos. ¿Es posible eso realmente en nuestro país, en este contexto económico y en relación también al gasto público que tiene Argentina? Hoy Argentina está en una situación de que el Estado necesita determinada cantidad, de alguna manera, de recursos y de ahí también que se lo vincula con la emisión. Con lo cual, en lo inmediato, pensar en una reducción de tributos parece algo complejo. Argentina lo que tendría que pensar es, bueno, lo que otras veces hemos anticipado y dicho es cómo podemos hacer para aumentar la recaudación sin subir la presión tributaria. ¿Cómo el Estado puede cobrar más plata y de alguna manera no subiendo ni las tasas de los impuestos actuales, las alícuotas, ni tampoco la creación de nuevos?
y eso se genera o se puede a través de la generación de mayor riqueza, que hay que traducirlo en mayores inversiones, o sea, más capital tiene que ser volcado hacia la Argentina para la generación de Claro. riqueza. Sí, O sea, y ahí hay distintas alternativas, o sea, pero hay un concepto que en la región se usa, que es obras sobre impuestos, es que el sector privado solventa determinadas necesidades particulares del empresario y de la sociedad y de alguna manera contribuye a empezar a generar movimientos en la economía desde un punto de vista económico, y eso se utiliza como un impuesto anticipado. sí, sí, Hay sí. distintas alternativas para llevarlo a cabo. Pensaba, Santi, a ver, ¿qué tenés para aportar en ese sentido? Que es realmente difícil hacer la trazabilidad, ¿no? En relación a cómo o a qué se destina ese dinero, que ese termina en definitiva siendo el Sí, otro tema, ¿no? Porque también hay un alto porcentaje de evasión fiscal en nuestro país. yo pensaba que parte de la evasión fiscal con información podría tentar a la gente a, por ejemplo, seguir pagando impuestos. ¿Pero dónde? Ejemplo, los medicamentos. Yo pago un impuesto en un medicamento que va a ser volcado a la salud. Eh, Posiblemente en los países no se necesite esto que, como dice Guillermo, esté especificado, pero para que la opinión pública sepa a dónde van los fondos, la trazabilidad debería ser algo importante para la sociedad argentina que de por sí, como decía Ro, es bastante prejuiciosa respecto a sus impuestos. Sí, ahí, mirá, Santiago, o sea, claramente en Argentina hay un alto porcentaje de informalidad, eso de alguna manera se conoce, es información pública. La pregunta es decirnos o hacernos la consulta o la diligencia política es ¿por qué? Todos sabemos de que si la presión tributaria es muy alta, se aumenta el premio de la no tributación o de pasarse a la informalidad, y también saber que la gente tiene que optar un determinado negocio y una determinada rentabilidad o te obliga a la presión tributaria a casi cerrar las puertas, la gente antes de cerrar las puertas y perder su negocio va a tratar de pasar a la informalidad. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué nos pasa para, de alguna manera, que no estamos haciendo nada en cuanto a, che, no habrá que bajar, la pregunta es, no habrá que intentar bajar la presión tributaria para de alguna manera poder tener mayor información y hacer más fácil también la tributación? O sea, hoy el sistema tributario argentino está siendo obsoleto y necesita una revisión amplia para que sea cumplible también. Claro, ahí está el gran tema, ¿no? Porque vos lo decís, Guillermo, siempre es cambiar la forma de tributar, no recaudar menos, porque de cara a los últimos años y a lo que viene, la recaudación fiscal tiene que ser cada vez mayor. Cada vez tiene que recaudar más para poder mantener el Estado. Y también se habla de, bueno, un Estado, de qué tamaño tiene que ser el Estado. Son grandes discusiones entre dos corrientes, de los que dicen hay que sacar retenciones, hay que sacar todo tipo de impuestos porque está en contra del comercio, y por el otro lado el gobierno que dice lo que yo recaudo con ese impuesto me sirve para hacer todo esto, ¿no? Que a veces en el inconsciente colectivo, como decía la canción, parece que esos fondos terminan en otros lugares que no son los destinos públicos. Sí, ahí hay que comprender que el mundo no es el mundo de 30, 40 años atrás. Hay una revolución, entre comillas, industrial, tecnológica, y los estados se tienen que ayornar a eso. Lo que hay que hacer también es un contexto en donde vos como país te hagas apetecible, te hagas interesante para que las inversiones te lleguen. Si no, de alguna manera, la ciudadanía es la que en definitiva termina asumiendo ese costo. Claro, 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 Guillermo. Y en relación, ¿no?, a esta comparación que mencionabas con respecto a otros países, ¿qué podemos decir, ¿no?, sobre cómo funcionan estos sistemas, o si hay algún caso, esto que planteaba Santi recién, de
el pago de un impuesto, por ejemplo, en un medicamento para el ítem de lo que tiene que ver con la salud. ¿Hay algún otro sistema que a vos te parece que sea más efectivo, por un lado, para lo que tiene que ver con la recaudación y por otro, para lo que también planteaban ustedes, que tiene que ver con la sensación, ¿no?, de la persona que está pagando el impuesto y que queda un poco insatisfecha por lo que se hace o no, en definitiva, con ese monto? Sí, ahí, Rocío, mira, desde el punto de vista técnico, vos tenés gravámenes que serían a los fines de la recaudación con fines específicos. Hoy están, de alguna manera, en determinados rubros, sobre todo lo que es en materia de impuestos internos. Ponele, cuando uno habla de un impuesto interno al tabaco, de alguna manera también está solventando determinado tipo de gastos y a su vez actúan como un desaliento al consumo de determinados productos. Eso lo tenés en la técnica, habría que darle una vuelta de tuerca, como decía Santiago, en pos de poder hacer una tributación más dirigida a lo que en definitiva la gente está consumiendo. Pero sin lugar a dudas es un momento que de manera amplia la sociedad, la ciudadanía y a su vez la dirigencia política tendrían que estar haciendo foco para decir, bueno, ¿qué va a pasar de acá a futuro con las próximas administraciones? Claro. Me parece que es un momento coyuntural para abordar el tema. Y me quedo con esto, ¿no? Sí. Que está pasando de mucha actualidad. Conseguir plata no parecería tan difícil si la causa es importante. Posiblemente hay que entender que hay que recaudar más, pero para hacer más. Y esa es la ecuación que hoy no está cerrando. Recaudamos más para tener lo mismo, entonces no vas a recaudar más porque yo prefiero evadir los impuestos. Ahora, mucha gente que evade los impuestos también se queja de que está llena de baches la ruta o llena de o mal señalizada y sin embargo no paga los impuestos. Creo que esa conciencia es la que falta. Sí, pasamos ya tal vez a una discusión, ¿no?, un poco filosófica Sin en duda. relación a eso, Guillermo, porque es un tema realmente que está en definitiva en la cotidianeidad. Así que te agradecemos mucho que nos hayas atendido y bueno, nos hayas traído esta información. Con respecto también, ¿no?, a lo que es de cara a este año electoral, estas posibilidades, ¿no?, de hacer un cambio con respecto a eso. Guille, gracias. Bueno, muchas gracias y a disposición. Hasta la próxima.